Y que ya tenemos alrededor de 20 personas conectadas. Bienvenidos a todos. Tengo a Adrián Castro por ahí encendido, el administrador, uno de los administradores y fundadores de este grupo de Facebook, la página de Facebook, Apologética Primera de Pedro 3:15. Por favor, les invito a que compartan este video que yo espero pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a ir compartiendo el video. Yo también voy a hacer lo mismo. Voy a compartirlo en los diferentes grupos en los cuales pues yo soy administrador. Les invito, ¿verdad?, a que aquellos que deseen se suscriban a mi grupo de Facebook Misas 24/7. Misas 24/7. Si es de bendición para usted. Bien, vamos a dar comienzo ya oficialmente con el taller que vamos a estar compartiendo en estos momentos. El anticristo, la bestia 666. Antes que todo, mi nombre es Moisés Ríos Pérez. Actualmente soy el coordinador nacional del Servicio de Comunión de Caris de la Renovación Carismática Católica de Puerto Rico. Para mí, como dije al principio, es una bendición poder estar con ustedes. Quiero invitarle, ¿verdad? Si usted desea escuchar más de estos temas y otros temas que tengo, yo tengo un canal de YouTube. Pueden buscarme como Moisés Ríos Pérez, Moisés Ríos Pérez, y automáticamente le va a salir mi canal de YouTube. Por favor, suscríbase. Si usted también desea, ¿verdad?, bendecirme y bendecir este ministerio, el Señor me ha dado la bendición de poder escribir 7 libros y todos están disponibles en Amazon. Lori Casiano, sí, mi nombre es Moisés Ríos, Dios te bendiga, un placer. Que me están preguntando, Lori Casiano está conectada, Adrián Castro, Lorelma Casiano, me imagino, dice Lori Casiano, pero me imagino que es Lorelma. No sé si está en España todavía. Claro que sí, me acuerdo de ti. Dios te bendiga, Lori. Qué bueno verte por aquí, por estos lares, como dicen en mi país de Puerto Rico. Si hay alguien conectado de otro país que no sea Puerto Rico, por favor, déjeme saber para saludarle y para, ¿verdad?, hacer público que usted está en vivo. Muy bien, vamos a dar comienzo con el taller. Antes que todo, quiero hablar del anticristo. Y yo quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes que se están conectando, que se supone que usted tiene lápiz, Biblia en mano, papel para ir anotando. Yo le hago esta pregunta. El anticristo, ¿cuál es el número del anticristo? O sea, la primera pregunta que quiero formular es esa. Primera pregunta, ¿cuál es el número del anticristo? Segunda pregunta, ¿en qué libro de la Biblia se habla del anticristo? Primera pregunta, ¿cuál es el número del anticristo? Segunda pregunta, ¿en qué libro de la Biblia se habla del anticristo? Tercero, ¿en qué parte del libro Apocalipsis aparece la figura del anticristo? Voy a repetirlo porque yo quiero que ustedes me contesten. Saludos a Rocío Guevara de Colombia. Dios te bendiga. Lori, Dios te bendiga. Qué bueno, Lori. Voy a repetir la pregunta una vez más. ¿Cuál es el número del anticristo? ¿En qué libro de la Biblia se habla del anticristo? ¿En qué parte del Apocalipsis aparece el anticristo? Es interesante cómo los dos personajes más temidos y de los que más se habla, y hasta películas de horror se han hecho y escrito, son del anticristo
y el 666, que es la bestia. Incluso muchos los han puesto al anticristo y la bestia 666, muchos los han puesto como si fueran una sola cosa, pero la realidad es que la palabra anticristo, apúntese esto en su libreta, la palabra anticristo nunca aparece en el libro de Apocalipsis, nunca. Quiero invitarle a que usted busque su Biblia, comience a hojear, no es que lo leas, ¿verdad? Leas el libro completo, ojalá si lo quieres leer, léalo, pero hojee el libro de Apocalipsis y usted va a encontrar que la palabra anticristo no aparece en ningún lugar del libro de Apocalipsis. Y le aseguro que nunca encontrará ni una sola vez al anticristo mencionado en el Apocalipsis, ni una sola vez. Es interesante, ¿verdad que sí? Ahora, para poder entender qué es y quién es el anticristo, tenemos que comenzar haciéndonos la pregunta, formulándonos la pregunta, ¿cómo nace y quién es el anticristo? Antes que todo, el anticristo en griego, el anticristo es en griego, Cristo es una palabra griega, o en hebreo sería el antimesías. Eso fue una tradición hebrea que nació del pensamiento del pueblo hebreo por las persecuciones sufridas. En otras palabras, a lo que se refiere es que cada héroe tiene un villano. El anticristo, más que ser una persona diabólica con cuernos, lo que viene a representar, de acuerdo al pensamiento hebreo, es que cada héroe, Jesucristo, tiene un villano, el anticristo o el antimesías. Es interesante ver que el primer nombre que se le da a este personaje, al anticristo, no es anticristo, sino Gog. Lo voy a escribir aquí. Lo primero que se le conoce como Gog. Eso lo encontramos en Ezequiel. En Ezequiel 38, del 1 al 23. Ezequiel 38, del 1 al 23. También aparece este personaje, el anticristo, el antimesías o Gog, también aparece en el libro de Daniel como un pequeño cuerno que blasfema en contra de Dios, oprime a su pueblo y prohíbe el culto a Dios. Culto a Dios. Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículos del 8 al 26. Para que vayas anotando en los papeles que usted tiene ahí. Con el nombre de anticristo, o sea, ya el término anticristo solo aparece en las cartas de San Juan, así como me estás escuchando. La palabra anticristo no aparece en el Apocalipsis, no aparece en Ezequiel, no aparece en ninguno de los libros del Nuevo Testamento, a de no ser Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice de la siguiente manera: hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que es ya la última hora. Primera de Juan,
capítulo 2, versículo 18. O sea, vamos ahora, ¿verdad?, a ir entendiendo un poco lo que acabamos de leer ahora mismo. El concepto de anticristo era algo de lo que se hablaba mucho en aquella época, pero mucho en aquella época. El anticristo no era una sola persona, sino varias personas, y en esos momentos, en aquellos momentos, ya había venido varios. En otras palabras, el anticristo no era una persona, no estaban esperando a una persona en específica, eran varias. La palabra anticristo, antes de Jesús, hacía referencia a personas antagonistas o enemigos del rey del momento, ya que la palabra Cristo es en griego y Mesías en hebreo significaba ungido, y el rey era un ungido. Entonces es importante entender eso. Luego de esta aclaración de Juan, la pregunta sería: ¿cómo lo podemos identificar? ¿Cómo saber quién es o quiénes han sido anticristo? El mismo Juan, en la carta de él lo especifica. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. También podemos ver que en la primera de Juan, vamos a ponerlo aparte, primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 3 nos dice: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es el del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Esta es la primera carta de Juan. Segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. En otras palabras, hago un paréntesis. Jesucristo, y nosotros lo profesamos, es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Entonces, aquel que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, continúo leyendo, ese es el seductor y el anticristo. Como podemos ver, con sus cartas, Juan lo que hace es anunciar que el anticristo no es una persona que vendrá en el fin del mundo a destruirnos. No está haciendo una profecía para 2000 años después. Juan, por medio de sus cartas, denuncia todo aquel que niega a Jesús es un anticristo. Que todo aquel que no crea que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios es un anticristo. Por eso la iglesia clama: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida,
mis obras y mis trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Y así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me daréis gracia para enmendarme y preservar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Como podemos ver, ya para la época de Juan existían anticristos. Y al igual que hoy en día, parece ser que en aquella época también había personas fantasiosas que buscaban asustar al pueblo con teorías apocalípticas. Hoy en día podemos escuchar a personas hablar del anticristo utilizando el apocalipsis, pero como hemos visto, y al principio yo le preguntaba a ustedes, la palabra anticristo ni siquiera aparece en Apocalipsis, solo en las cartas de Juan. De hecho, la palabra anticristo no aparece en ningún otro de la Biblia, más que en las cartas de Juan. No obstante, los teólogos sostienen que San Pablo, aunque no con el nombre de anticristo, en una de sus cartas, él sí hace referencia a este personaje. Y yo quiero invitarte a que tú vayas buscando tu Biblia y busques Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Por favor, busque su Biblia. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Vamos a leerlo juntos para que usted vea posiblemente, ¿verdad? La Biblia que usted utilice sea alguna otra versión. Lo importante es que sea una versión católica, claro está. Dice: que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto hasta el extremo de sentarse en él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No os acordáis de que ya os dije cuando estuve con vosotros? Vosotros sabéis que es la hora, que la hora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno, porque el ministerio de la impiedad ya está actuando. Tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora lo retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios, engaños y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que le hubiera salvado. Por eso Dios les envía